Muy, pero muy buenas noches, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Yo espero que ustedes, todos los que estemos aquí, se encuentren bien. Yo realmente me siento bien emocionado por el tema de esta noche, porque es un tema que a todos nosotros nos llama siempre a la intriga, en donde se toma este tema del apocalipsis para tergiversar algunas cosas con respecto a nosotros en la Iglesia Católica. Esa es una parte. Segundo, muchas personas, conozco personas que les da miedo tocar las páginas del Apocalipsis porque es un libro de horror, de terror. Es un libro de terror para aquellas personas porque dice, tengo miedo, que venga el fin del mundo, que venga el Armagedón, venga, dice, porque te hablan y te dicen así del Armagedón, de que va a venir una serie de monstruos, va a venir una serie de dragones y de personajes en donde estos van a venir a llevarse allá, van a venir con un fuerte a pegarle a todo el mundo, a llevarse a todo el mundo. Esto es lo que realmente como a nosotros como cristianos nos llama la atención. Y la pregunta del millón ¿es verdad el Apocalipsis libro de horror o un libro que nos habla de una esperanza, un libro que nos habla de cosas que nosotros tenemos que seguir y como se dice, esperanza? Vamos a tomar esa esperanza para nuestra salvación. En la noche de hoy, tenemos o mi deber como catequista es brindarle a usted esa información, si en verdad que el Apocalipsis, ¿qué es? ¿Qué es el Apocalipsis? Miren, el Apocalipsis, como se dice, para algunas personas lo llaman el libro de las revelaciones, de la revelación o simplemente revelaciones. Nosotros hoy vamos a dar hoy simplemente el mismo propósito de este tema. El propósito de este tema es dar una serie de explicaciones acerca de este libro para ubicar a los que leen ese libro y a los que también hoy van a escuchar este tema un poco de su comprensión, ya que este es de muy difícil entendimiento o interpretación. Lo de la interpretación es bien importante, mis hermanos. Bien importante el interpretar las cosas del Apocalipsis. Yo, al tomar este tema para brindárselo a ustedes, yo sabía de que yo me iba a meter en un tema, en un lago, pero un lago inmenso donde yo podía nadar y buscarle información a Tutiplén. Yo en una hora no voy a podérselo brindar absolutamente todo. Yo hoy lo que vamos a hacer es, primero, darle a entender qué es el Apocalipsis, de dónde inicia esto del Apocalipsis. También el sacar el contexto de horror o esperanza, porque muchas personas relacionan los objetos, símbolos, ven esto como terror, como que esto es lo que va a pasar. Se nos va a quedar mucha información que si ustedes lo piden más adelante lo vamos a tomar, pero yo quiero tomar del Apocalipsis un extracto para que ustedes comprendan, para que ustedes traten de más o menos familiarizarse con las revelaciones.
¿ok? El Apocalipsis, el Apocalipsis en sí es un libro del Nuevo Testamento que se encuentra ubicado al final de la Biblia. Mire, nosotros tenemos que recordar que la Biblia es que significa conjunto de libros. Fue uno de los últimos 4 libros que se escribieron aproximadamente en el año 95. Por ahí más o menos estuve seguido el Evangelio de San Juan, la tercera carta de Juan y la segunda carta de Pedro. O sea, más o menos estaban ahí y en un conjunto de libros que al final algunos entraron en el canon bíblico, otros no, pero más o menos por allí. Entonces, la mayoría de todo esto, de los historiadores, concuerdan de que esto más o menos estuvo en el año 95 durante la persecución del emperador Domiciano. Mire, esto fue cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, que cerca por ahí, por el área, por el mar Egeo, cerca de las costas que hoy en estos momentos conocemos nosotros como Turquía. Mire, siempre ha sido un misterio para los seres humanos, siempre ha sido un misterio. Esto se ve como siempre, como le digo, un libro misterioso. Mire, también a todo esto las personas le tienen tanto temor al apocalipsis que se llena de preocupaciones y ha sido en todas las épocas, siempre, no ahora, todas las épocas, porque habla de destrucción y habla de castigo, destrucción y castigo. Mire, señores, esto siempre lo hemos estado viendo y entonces desde aquellas épocas, porque el Apocalipsis mayormente se habla de lo que es una destrucción, la destrucción de un pueblo o la destrucción de un lugar, el castigo a aquel hombre. Y miren, vamos a hacernos, y como lo dice en la pantalla, primero vamos a ver algo. ¿Para quién fue dirigido el Apocalipsis? ¿Para quién fue dirigido el Apocalipsis? Mire, el Apocalipsis es una obra dirigida a la comunidad cristiana dispersa por el imperio. Acuérdense de que después de la muerte de Jesucristo y de todo, hasta ciertos siglos, hasta un par de siglos más adelante, los cristianos fueron dispersos, fueron correteados, fueron perseguidos. Entonces, esa comunidad de cristianos fue dirigido el Apocalipsis. Mire, es un mensaje de consuelo y aliento para la iglesia. Esa iglesia, que lógico, esa es la iglesia fundada por Jesucristo. Y también para la condenación del imperio romano, claro. El imperio romano, aquel imperio que perseguía a los cristianos. En resumen, ¿para quién para quién fue el Apocalipsis? El Apocalipsis fue escrito ¿para quiénes? Para aquellos cristianos perseguidos por el imperio, perseguidos que fueron y esos cristianos que se dispersaron por todo el mundo, y también para relatar la condenación de esa iglesia, de ese imperio romano que perseguía a la iglesia de Jesucristo. Mire, es importante observar que el imperio romano es uno y la iglesia católica es otra. Ese es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, hermanitos. Nosotros tenemos que tomar muy en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el imperio, o sea, y muchas personas, cristianos no católicos, con lo que nos habla el Apocalipsis, piensan de que
Esto es, al hablar en algunos versículos, algunos textos del Apocalipsis dicen, esta es la Iglesia Católica, pero también nos mencionan un imperio, nos mencionan una gran ciudad. ¿Por qué? Porque se habla del Imperio Romano y de la Iglesia de Roma. Son dos cosas diferentes, dos cosas diferentes. El imperio romano, o sea, de lo que viene de Roma, y la Iglesia de Roma. Es importante observar eso, son dos cosas distintas, pero algunos utilizan esto como una estrategia de confusión, ¿me entiendes? Para el desconocimiento de algunas personas o para decir, ven acá, en el Apocalipsis está condenando a esa iglesia de Roma, es la iglesia católica. Entonces, de allí siempre el enemigo que no descansa siempre engañando y para dividir siempre a la iglesia. Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. Ok, ese es el dato que les estoy dando. Ese es un dato que les estoy dando. Tomar en cuenta de que una cosa es el Imperio Romano y otra cosa es la iglesia de Roma. Ok, vamos hasta ahí esperemos que los que están aquí en la reunión estén claritos, ¿ok? Entonces, ¿quién es el protagonista principal de esta novela? ¿Quién es el protagonista principal de esta película? ¿Quién es el protagonista principal de este libro? De que para muchos es un libro de horror, pero para muchos consideramos que es un libro de esperanza, un libro que nos abre las puertas al cielo. ¿Quién es el protagonista principal? La iglesia. La iglesia entonces desde el principio, desde Génesis hasta el fin del Apocalipsis, siempre fue siempre ha sido el protagonista de todo, de esto, y en el Apocalipsis más. Y si no tenemos esto en cuenta, este libro tan misterioso se nos hace aún más misterioso. Es imposible de descifrar, ¿ok? Si nosotros no tomamos en cuenta esto, se nos hace más misterioso este libro. Miren, entonces, si no tomamos en cuenta esto, caemos mucho en las exageraciones y las malas interpretaciones. Las malas interpretaciones. Miren, el Apocalipsis, mis hermanos, el Apocalipsis es un libro que de tanta simbología que hay, muchas personas pueden tomarlo literalmente, como más adelante lo vamos a ver, se lo toman literal y lo toman como un libro que de terror, así como lo dice el título. Entonces caemos mucho en la confusión, caemos mucho en la confusión. Mira, el libro del trama del Apocalipsis, el libro del trama del Apocalipsis, el libro del trama del Apocalipsis. La iglesia entonces siempre ha estado presente, como se lo he estado diciendo. Mira, otra cosa que que quiero decirle, reiterarle a ustedes. El Apocalipsis es una literatura o es un libro escrito en donde narra la resistencia de una iglesia que busca proporcionarle esperanza a los perseguidos. Acuérdense que lo que dije al principio, el Apocalipsis fue escrito para aquellos cristianos perseguidos. Y como se los estoy diciendo en estos momentos y se lo estoy reiterando, es algo que ustedes deben de meterse aquí y aquí, ¿ok? Entonces, donde nos proporciona la esperanza, le proporciona esperanza al perseguido. En el momento que se escribió el Apocalipsis, el pueblo cristiano sufría tremendas persecuciones. De allí
Bueno, por ahí sí se le cuela un mensaje, un sonido, el amigo de George Bond, que debe estar vendiendo sus bonds. entonces, entonces, por eso de allí, como era un mensaje directo a los perseguidos cristianos, estaban llenos de simbología que solamente los cristianos, por las enseñanzas apostólicas, se sabía su verdadera interpretación. ¿Ok? El Apocalipsis, el Apocalipsis es un libro, como se dice, profético, dirigida a a esos cristianos perseguidos, pero el mensaje estaba como en código Morse, en clave Morse. Solamente los podían descifrar los cristianos. Eso era para despistar al imperio. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Entonces, de allí, miren, se utilizaron símbolos, se utilizaron imágenes, se utilizaron números, utilizaron todo eso, se utilizaron para mantener la ignorancia de ese, o sea, o para llegarle a la ignorancia de ese imperio romano, para que no pudieran descifrar cada simbología, la respuesta, el significado de cada símbolo, imágenes y números, que más adelante vamos a ver algunos, ¿ok? Más adelante vamos a ver algunos. Miren, para Juan, el punto máximo, para Juan, su autor, el punto máximo de la humanidad ya en ese tiempo ya había ocurrido la redención, el cordero vivo, el cordero degollado, todas esas cosas ya en aquel tiempo para Juan ya habían ocurrido, ya había ocurrido. Entonces, a todo esto, antes de continuar, yo quiero hacer una aclaración. Yo quiero aclarar algo que nosotros, y ese es un punto principal en esto del Apocalipsis. Un punto principal del Apocalipsis que muchas personas lo confunden, incluso como católicos, cristianos católicos. Miren, el Apocalipsis está en género profético, es un género profético, pero el Apocalipsis no es una predicción, una adivinación. Muchos confunden profecía con predicción. Muchos los confunden. Mire, profecía es dar un mensaje que Dios tiene para su pueblo. Predicción es adivinar, cosa que está prohibida en las escrituras. Exactamente o directamente en el libro de Deuteronomio nos dice de que la adivinación está prohibida por la iglesia, para los cristianos, es prohibida la adivinación. Una profecía es una cosa, yo voy a predicar acá, ¿cuál es tu predicción para el juego de fútbol? Bueno, yo considero de que Plaza Amador se debe de ganar a Tauro Fútbol Club, como siempre, como Plaza Amador es el equipo del pueblo, ¿me entiendes? O sea, hablando de fútbol, y yo sé que de los que viven en Pedregal no quiero que se me ofendan. Bueno, vamos a decir, pues, yo voy a predecir que el Tauro va a empatar con Plaza, menos que Plaza pierda. Yo voy a predecir eso, es una predicción. Eso es estoy adivinando, estoy adivinando. Mire, ¿y qué es una profecía? Generalmente, el pueblo de Dios siempre ha confundido lo que es profecía con predicción, que como le estoy diciendo es adivinar el futuro. La profecía es dar un mensaje que Dios tiene
para su pueblo. El propósito de una profecía no es predecir, es anunciar. El propósito de una profecía es anunciar, anunciar algo que va a pasar, anunciar posibles consecuencias, anunciar algo. Entonces, eso es lo que es una profecía. Miren, en estos casos, si una profecía se deja de cumplir, es la mejor profecía que. Se fue el audio, se fue el audio. ¿Copia? ¿Me copia? Ahora sí, Sí te escuchamos, Oscar, ahora sí. Ok, ahora disculpen, hombre. Disculpen. Ahora sí, ¿me copian? Bien. Con claridad y buen volumen, con claridad y buen volumen. Perfecto. La mejor profecía es aquella que no se cumple. Miren, les voy a dar un ejemplo de una profecía. Un ejemplo de una profecía que fue excelente, que no se cumplió. Mira, el ejemplo es cuando ustedes leen el libro de Jonás, la historia de Jonás. Nínive, ¿verdad? Iban a destruir ese pueblo. Nínive no se destruyó. ¿Por qué? Porque se había anunciado que la ciudad de Nínive se iba a destruir. Pero ¿qué pasó? La gente hizo penitencia, la gente hizo un cambio, ¿y qué pasó? No se destruyó. Entonces, esto es como lo que decimos, generalmente se tiene una visión errónea de una profecía que supuestamente se dice de que es algo que va a pasar, de que algo malo que va a pasar, pero como se dice, si nosotros tenemos una esperanza, si nosotros hacemos ese pacto, esa alianza, en este caso, como del Apocalipsis, con nuestro Señor Jesucristo, esto nosotros no debemos de tener miedo porque no se va a cumplir en nosotros, en el que hace el pacto, en el que hace el pacto. Entonces, por eso mismo, nosotros tenemos que identificar lo que nos quiere decir profecía y predicción. Profecía, acuérdense, nosotros somos profetas, anunciar el reino de Dios, anunciar la buena nueva. Cuando nosotros nos bautizan, es profeta, sacerdote, profeta y rey. Nosotros tenemos que anunciar ese evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Al anunciarlo, nosotros somos profeta. Asimismo, es el Apocalipsis. Vamos a pasar a la parte de lo que es los símbolos apocalípticos. Ahí donde viene el miedo y la cosa y la viene el Apocalipsis. Miren, ustedes nos han escuchado este refrán, un refrán que es bien célebre al decir, esto lo que está pasando, esto está escrito de que esto tenía que pasar, esto tiene que pasar. Sí, pero ¿estamos preparados? Nosotros como cristianos estamos tratando de hacer un pacto con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros
Claro que sí. El Apocalipsis narra la guerra entre Jesús defendiendo su iglesia y estamos narrando la derrota del maligno, la derrota de aquel maligno, porque en este cuento de hadas, no, cuento de hadas, disculpe, en esta historia que quiero que para que ustedes entiendan, en esta historia, el bueno de verdad gana. ¿Ok? Vamos a ver algunos símbolos que nos dan miedo, nos dan miedo. Miren, los símbolos fueron escritos para mantener al imperio en la ignorancia, como se los estaba diciendo, para mantenerlos en la ignorancia. ¿Cómo funciona este lenguaje simbólico? ¿Cómo funcionan? A lo largo del Apocalipsis, nosotros vamos a ver muchos símbolos, colores, objetos, números, colores. Tengan, a lo que le estoy yo por lo menos diciendo, a lo que estamos aquí, tienen que tomar en cuenta que los colores tienen su significado. Los objetos tienen un significado. Los números tienen un significado. ¿Ok? Miren, colores. Por ejemplo, miren, el blanco. Se nos narra mucho el color blanco en el Apocalipsis. El blanco significa victoria, significa alegría, significa pureza. Victoria, alegría, pureza. Ténganlo en cuenta. Porque por ahí vamos a leer, más adelante vamos a leer algunos textos bíblicos donde nos narran todo esto. ¿Ok? Objetos. Ok. Ajá, correcto. El blanco. El negro significa muerte. ¿Ok? El rojo significa sangre. El rojo significa sangre. ¿Ok? Estamos ya por lo menos con los colores. Vamos a ver los objetos. ¿Ok? Vamos a ver los objetos. Muchas, a lo largo de los versículos, de los capítulos del Apocalipsis, escuchamos o leemos sobre cuerno, ¿verdad? Que significa fuerza, significa poder. El cuerno significa fuerza y significa poder. Cabeza significa inteligencia. ¿Ok? Vemos también el sol, divinidad, una diadema, soberanía, que es cuando en muchos aspectos, en varios aspectos donde nos narra que el sol, ¿verdad? Objetos, ojos. Cuando nosotros hemos leído el Apocalipsis, nos narran ciertos personajes con ojos. Ajá, ¿pero qué significan los ojos? Oh, los ojos del dragón que tiene un pocotón de ojos, el bicho este que tiene los ojos, ay Dios mío, eso es de terror. Hermanos, ojos significan conocimiento, ciencia. Conocimiento. Ya pensaban que era las cabezas, el dragón de 7 cabezas que tiene un pocotón de cabezas y ay, nos va a venir a. Bueno, las cabezas significan inteligencia. Este es bien interesante. Esto es bien interesante. Los números. Miren, los números tienen un significado especial en el Apocalipsis. Y es más, los números, muchas personas al leer
las numeraciones en el Apocalipsis, al leer por lo menos 4, wow, significa creación. 7 significa plenitud. 6 significa imperfección. 7 menos 1 igual 6. 12 significa pueblo de Dios, significa las 12 tribus de Israel, significa los 12 apóstoles. 1000, muchedumbre. Una muchedumbre, pero hay connotaciones, mucha connotación en este número, en estos números, y más con el que viene. 144,000, que significa 12 por 12, pueblo de Dios, puede ser también tribu de Israel, por 1000, su pueblo, 1000, muchedumbre, equivalen a 144,000, que es una muchedumbre inmensa. Una muchedumbre inmensa, incontable. Es un número que significa que no se puede contar. Ah, pero lo que pasa es que ustedes han escuchado ese número 144,000. Son en algunas de las... y quiero hacer énfasis. El Apocalipsis, estoy tratando de explicarle una parte del Apocalipsis. Quiero evitar tocar el tema de los 144,000, o quiero evitar tocar el tema de decir una tal denominación solamente se les va a salvar 144,000, se van a salvar 144,000 y que van a ir al cielo. Pero esa es la connotación de ese número. Eso es lo que nos enseñan algunas personas que dicen que no solamente van a entrar al cielo 144,000. Mire, 144,000, una muchedumbre inmensa. Una misma persona puede describirse, y eso es lo que yo les quiero, una de las cosas que yo les quiero explicar. Ustedes ven todos estos símbolos, ¿verdad? Todos estos símbolos. En el Apocalipsis, un ser puede ser la combinación de todos estos símbolos. Cabezas, ojos, color, de todo. Puede estar mezclado todas esas simbologías que si nosotros literalmente lo mezclamos y lo dibujamos, definitivamente es un monstruo. Y definitivamente es un monstruo que va a venir y va a llegar y va a destruir. Entonces, hay que tener mucho cuidado y tener claro el significado de cada simbología. Miren, muchas de las personas pueden describirse con diferentes de estos simbolismos, pues a todo esto, los símbolos refieren las funciones de esa persona. Cada símbolo te define las funciones de aquella persona. Cuando usted ve a Oscar, ese plomero, cuando llegan y ve una herramienta eléctrica, una herramienta manual, tiene cegueta, tiene que esto. Este es un plomerazo, porque mira toda la cantidad de cosas que tiene. Definitivamente es un plomerazo. Mira esto, no hay trabajo que este hombre no deje de hacer. No resuelva a los clientes. Por eso es que está volando en cliente este señor, hombre. Es un comercial. Pero ¿por qué? Por la cantidad de cosas que tiene. Uno lo refleja. Igual que aquellos personajes bíblicos que pueden tener tantas cabezas, tantos pies, tantas cabezas, tantos ojos, tantos colores.
entonces es donde se puede narrar. Miren, quiero también reiterarles a ustedes que el lenguaje del Apocalipsis, y esto es algo que es bien importante, reafírmenlo aquí y aquí, ¿ok? Vamos a hacer esto. El lenguaje, ¿por qué este lenguaje en el Apocalipsis? El por qué. Primero, así lo dictó el Espíritu Santo. La razón pudiera ser que el impacto de las imágenes, y miren la importancia de las imágenes en aquellos tiempos, es más fuerte que un lenguaje racional. También porque el Apocalipsis representa o presenta descripciones no posibles de otra manera, como la descripción del cielo, lo cual no puede hacerse de manera, no puede hacerse sino de manera simbólica. Yo, bueno, de lo poco que conozco bíblicamente, no sé si alguno de los muchachos que están aquí me puede desmentir, me lo puede decir más adelante ahora en los comentarios. Creo de que el Apocalipsis es el único libro que narra o que nos muestra cómo es el cielo, ¿verdad? Creo que es el Apocalipsis. O sea, es una idea que se me vino a la mente. Entonces, como le estoy diciendo, nos narra lo que es todo lo que es el cielo. Entonces, el tema y el tema central, como le dije, del Apocalipsis es la lucha entre seguidores del Cordero y la simiente de Satanás. La lucha entre el Cordero y la misma simiente de Satanás. Espero de que hasta aquí ustedes estén claros con respecto a esto, ¿ok? Vamos a proseguir y vamos a ver ejemplos de personajes, de cosas en donde nos combinan esta simbología, ¿verdad? Esta simbología para que ustedes estén un poquito más claros con respecto a esto y dejen el miedo de que esto es un monstruo o este es el que va a venir. Miren, Apocalipsis 1:4. Miren donde dice: Juan y las 7 iglesias, a las 7 iglesias, gracias y paz a vosotros de parte de aquel que es, que era y que va a venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo para tener un contexto completo para ahora que le voy a analizar un poquito esto. Los 4 vivientes, Apocalipsis 4:6, en donde nos narra: delante del trono, como un mar transparente, semejante al cristal, en medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos. ¿Y ustedes se imaginan eso? 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león. El segundo viviente como un novillo. El tercer viviente con un rostro como de hombre. El cuarto viviente es como una águila en vuelo. Ustedes al oír esto, al señalar el Apocalipsis, al señalarnos el Apocalipsis, este personaje, ustedes lo hacen y lo dibujan, ustedes prácticamente están creando un monstruo. Tú sabes lo que son 4 vivientes con ojos por delante y por detrás. Por delante y por detrás. Bueno, miren, primero, aunque para algunos los 4 vivientes son para algunos son representación de lo que son los 4 evangelistas. Para los 4 evangelistas. La interpretación más coherente y lógica
que nos enseñan es de que cuatro vivientes, ojos por delante y por detrás. Dado que estos seres están en el mismo tiempo en el centro del trono, donde está Dios, ¿verdad? Alrededor del trono, donde están las criaturas, que esto representa a Jesús, quien está al mismo tiempo en el centro del trono. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, porque es Dios. Alrededor del trono, porque es hombre, y los que están alrededor del trono, porque es hombre. Miren, yo les voy más o menos para explicarle un poco más para que se sienta un poquito más claro. Miren, San Ambrosio, padre de la iglesia, San Ambrosio, él lo interpreta de este modo. Él lo interpreta de este modo. Mire, adicionalmente los cuatro seres vivientes dirigen una liturgia celestial allá en el cielo. Dirigen la liturgia en el cielo, los cuatro vivientes. Entonces, ellos simbolizan cuatro aspectos de Jesús. Cuatro aspectos de Jesús. Habían mencionado león. León, el león de la tribu de Judá. Un aspecto de Jesús. Novillo. Sí, novillo. El que fue ofrecido en sacrificio. El que se ofreció a ser sacrificado. Novillo. Hombre. El Jesús hecho hombre. El Dios hecho hombre. Son tres aspectos en donde entran de Jesús. Y águila. Esa águila subió al cielo. Esa águila que subió al cielo, así como subió al cielo Jesús. Entonces, esto es lo que nos quiere más o menos narrar este versículo con los cuatro vivientes. Y recordamos que dice que delante del trono, trabajando digital, donde dice lleno de ojos por delante y por detrás. ¿Quién más sabio? Acuérdense que el objeto, ojos, en su simbología es sabiduría, ciencia. ¿Quién más sabio que nuestro Señor Jesucristo, que está lleno de ojos por delante y por detrás? Miren, vamos a ir siguiendo porque veo que ya se nos está más o menos llenando el tiempo y esto de los cuatro. Quiero también entrar porque quiero llegar a un número que yo sé que ustedes tienen esa inquietud de ese número. Miren, los cuatro jinetes, Apocalipsis 6, del 1 al 8. Voy a tratar de leerse un poco más rápido. Ustedes también ahí lo tienen. Léanlo o búsquenlo. ¿Ok? Entonces, y seguí viendo cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos. Oí al primero de los cuatro vivientes que decía con voz como de trueno: ven. Miré y había un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor, y para seguir venciendo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz, para que degollara a unos a otros. Se le dio la espada grande cuando abrió
el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven, miré entonces y había un caballo negro que lo montaba. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Uf, si nos hacemos, si nos hacemos, si nos hacemos lo de este personaje, wow. Mire, 7 significa plenitud, cuerno, poder, ojo, sabiduría. Significan el poder y la sabiduría pleno de Dios. Los 4 vivientes llenos de ojos simbolizaban eso, lo que era sabiduría, como ya se los había dicho. Sin embargo, los 4 vivientes caen sobre el cordero. Quiero darle esto rapidito, hacerle esto un resumen rapidito. Miren, el caballo blanco, algunos piensan que es símbolo de guerra, no, pero hay otros que el caballo blanco significa la guerra. Este jinete del caballo blanco tiene efecto negativo como los otros 3. El color blanco es el color del cielo. La corona significa o simboliza lo que es la victoria, la dignidad. Vemos coronas a muchas, vemos también esto más adelante leemos, y seguimos leyendo más adelante, vemos que hay mucha gente coronada. Su iglesia, reinante en el cielo. El caballo rojo, y ahí ya más o menos vamos entrando al medio. No es un personaje histórico. El color rojo representa la guerra, eso se lo habíamos dicho. Y lo que se dice del jinete es claro. A él se le concedió quitar la paz de la tierra y que se degollaran unos a otros. Claramente nos lo está diciendo. ¿Quién era ese jinete? ¿Quién era ese jinete? El caballo verdoso, porque también había otro caballo, el color verdoso. Esto significa, o es gris, más o menos, significa lo que son los cadáveres. Significa los cadáveres en descomposición y que lo montaba, y el que lo montaba, sí, era la muerte. Miren esto, hermanos. Ustedes pueden seguir todo esto, toda esta lectura, ya ahora que ustedes reconocen la simbología, colores, objetos, cantidades numéricas, pueden leer lo que son, bien, por lo menos el caballo blanco, pueden leerlo en Apocalipsis 6:2. El caballo rojo en Apocalipsis 6:4. El caballo negro pueden leerlo en Apocalipsis 6:5. El caballo verdoso pueden leerlo en Apocalipsis 6:7, del 7 al 8. Vamos ya en la recta final del tema, ¿ok? En la recta final. Vamos con esto de la simbología y para que ustedes estén claros con respecto a las numeraciones. Número 7. Número 7 significa perfección. Denota la perfección, porque la cabeza perfecta tiene 7 orificios. Ahí lo podemos buscar. El número 7, recuérdense que el número 7 siempre se dijo en la escritura, en los relatos históricos, en los relatos bíblicos, que el número 7 es la perfección. ¿Ok? 1000 años significa un tiempo muy, muy largo y tiene una connotación de triunfo. 1000 años es cantidad. Y al decir, por lo menos en un relato que escuchemos el número 1000, siempre vamos a escuchar que esos 1000 hay triunfo, hay ganancia, hay victoria en Dios, hay victoria en nuestro Señor Jesucristo. El número 7. Mire, el número 12. El número 12. El número
es un número santo, en donde simboliza las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles. Y de allí es donde sacamos, ya en antes esto se lo dije, los 144,000, el pueblo de Dios. 12 por 12 por 1,000, es una muchedumbre inmensa de las que se van a salvar. Pero ¿cómo se van a salvar? Siempre y cuando nosotros hagamos el pacto con nuestro Señor Jesucristo, un pacto de seguirlo, un pacto de decir, yo te sigo, tú eres mi guía, mi Señor Jesús. Allí nosotros entramos en esa muchedumbre al final de los tiempos. ¡Uy! Hasta que me puso así nervioso, Telavillo, ese número que hasta la vecina mía y los chingueros no les gusta comprar en la lotería. Ay, vete ahí las casas grandes, a veces de que las casas grandes no venden el 66. ¿Por qué? Porque es el número de la mala suerte, es el número de la bestia. 6, 6, 6. Apocalipsis 13:18. El que sea inteligente, que interprete la cifra de la bestia. Es la cifra de un ser humano y su cifra es 6, 6, 6. El número 666 representa la imperfección a su máximo esplendor. Eso que su máximo esplendor es de imperfección, la imperfección a lo más alto. El 666. Mire, en hebreo no existe la palabra mejor ni el mejor, sino que dice, y donde dice bueno, bueno, bueno. Y por eso cuando aclamamos a nosotros a Dios, decimos santo, santo, santo 3 veces. El santo, el número, como habíamos hablado, el número perfecto, el 7. Por eso el número 7 es un número santo y por eso decimos santo, santo, santo 3 veces. Para eso por ahí, en los lenguajes, en las costumbres seculares, en las costumbres, te ves que el número de la suerte es 777. Para que sepan que el número de la suerte es 777. No quiere decir suerte, quiere decir santo, santo, santo. El número de la perfección de nuestro Señor Jesucristo. Pero 6, 6, 6 suele aplicársele. Este es como si dijéramos imperfección, malo, 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 imperfección, imperfección, imperfección. Es la imperfección de la imperfección de la imperfección. 6, 6, 6. Miren, este número se le solía aplicar a César Nerón. Pudieron también aplicárselo a los emperadores, a Diocleciano y a otros emperadores. Hablando, y esto es un comentario acá aparte, hablando con un historiador bíblico, él me dijo de que un comentario de él, esto es extraoficial, esto es un comentario de él, de investigación de él, y se le respeta, porque es una persona que es bien estudiosa en esto, y tiene credibilidad. Él me dice, Oscar, vas a hablar del Apocalipsis. Ok. En el Apocalipsis,
cuando se mencionan el 666, en las traducciones originales del griego, de las traducciones originales, no era el número de la bestia no era el 666, sino el 616. El 616, ese número 616, ¿por qué era 616? ¿Por qué era 616? Porque ese era el número en donde se le otorgaba al emperador de aquel tiempo. El emperador de aquel tiempo, por eso se le decía que era tan malo, incluso se pensaba que era pero tan malvado, incluso hasta era más malo que el mismo Nerón, César Nerón. Estoy buscando aquí el nombre del emperador, para ir más adelante se lo encuentro, antes lo mencioné. Entonces, el emperador era tan malo de que le decían la bestia. A él, en el mundo cristiano disperso, le decían, es la bestia. Él era una bestia. Por eso que se le decía de que el número de la bestia era el 616. Revuelve esto, repito, ese es un comentario de una persona estudiosa, un estudioso bíblico, que después él dice, ¿por qué se cambió a 666? Cuando Jerónimo, en la traducción de la Vulgata, del griego al latín, escribió de que en aquel tiempo escribió le cambió el número del 616 al 666 por las razones que les estoy diciendo, de lo que es la imperfección, el 6 de imperfección, el 6, la imperfección en su máxima capacidad, el malo, imperfección. Señores, conclusión a todo esto. Hemos visto nosotros que el libro del Apocalipsis es un libro profético de anuncios futuros, pero de inmediatos, o sea, de anuncios futuros, pero inmediatos de aquellos tiempos, para los que vivían en aquellos tiempos, en que en ese momento fue escrito, siempre en la línea que los malos, escuchen bien, los malos serían castigados y los buenos resultarían victoriosos y premiados si perseveraban en ser testigo del amor de Cristo. Aquella persona mala, esa persona mala, hermanos, esa persona mala que ustedes deben de saber si son malos o buenos, lo que les falta. Busquen la perfección en nuestro Señor Jesucristo. Busquen esa perseverancia de ser testigos de Cristo. Busquen esa perseverancia de ser seguidor de nuestro Señor Jesucristo y, como dice, seremos premiados y nos van a presentar en ese camino a esa meta, a esa gran meta que es el cielo. Nosotros pudimos haber sacado mucho más material, porque aquí en el Apocalipsis no podemos sacar temas de la gran ramera, de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Mire que no me extendí hasta allá. Esa Virgen que está en el cielo con esa corona, 2 estrellas. Otro tema de Apocalipsis. También podemos también lo que es ver una misa, una Eucaristía en el cielo. En aquellos tiempos nos pueden relatar cómo Dios también se revela ante todo.
cómo Dios y la iglesia pelean contra todos ellos. Nosotros podemos ver todo esto, pero este Apocalipsis, hasta aquí, nos falta mucho por aprender. El libro de Apocalipsis es un libro profético de anuncios futuros, pero de inmediato. Señores, muchas gracias. Espero que ustedes hayan captado la idea que formé para ustedes, por lo menos este tema para ustedes. Esperemos que hayan estado claros, no se me hayan dormido. Esperemos todo esto que haya sido de provecho. Muchas gracias, Roquel, muchas gracias mis hermanos.